y hermosa palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, pues es hermoso caminar con el Señor, y pues en esta mañana pues vamos a retomar nuestra serie de estudio y vamos a hacer una oración a nuestro Dios, que Él esté con nosotros y que Él bendiga nuestras vidas. Y les doy la bienvenida a ustedes, mis amados hermanos, que por internet ya están listos para recibir esta hermosa palabra. Reciban todo mi aprecio, mi cariño, porque ama al Señor Jesucristo, y hermano, esto es maravilloso. Bueno, pues vamos a dejar los saludos ya y vamos a iniciar haciendo una oración a nuestro Dios, que Él bendiga su hermosa y maravillosa palabra. Oramos. Nuestro bendito Dios y Padre eterno, en esta hermosa mañana estamos presentándonos delante de ti, y quiero traer también ante tu altar, mi Dios, a cada uno de mis amados hermanos que ya están ahorita conectados, y de aquellos que lo harán en unos minutos más, o que lo hagan en forma diferida mucho más tarde. No importa, mi Dios, lo importante es que ellos estén siguiendo esta serie de estudios, que seguramente es de mucha bendición para sus vidas. Yo te doy gracias, mi Dios, porque en estas mañanas, en este horario, es un momento en el que nuestros hermanos por internet reciben, Señor, esta hermosa y maravillosa palabra. Gracias te doy por la vida de todos y cada uno de ellos, Padre Dios. Bendíceles y también derrama, Señor, tu unción, tu bendición, tu inspiración sobre esta palabra que tú nos vas a dar. Derrama sobre ella, mi Dios, toda bendición que viene de lo alto, a fin de que tu palabra siempre tenga, Señor, aceptación en el corazón de tus hijos que lo escuchan por internet, y despierte en su corazón de ellos la gratitud suficiente para darte honra, gloria, honor y alabanza. Gracias, mi Dios, gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Dios, gracias. Bueno, mis amados hermanos, pues ya estamos listos para iniciar nuestro estudio. Hoy es día 27 de octubre del 2015, son las 8:05, y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para todos ustedes, desde esta pequeñita iglesia llamada El Cantar de los Cantares. Amados míos, pues vamos a hacer una pequeña reseña. Habíamos estado estudiando el día de ayer acerca de el poder para luchar de los espíritus dragón. Si ustedes recuerdan, ayer estábamos hablando sobre el poder del lamento de los espíritus dragón. Hoy, si alcanzan ustedes a mirar, aquí escribí en azul, en color azul, si alcanzan a ver, y si no, déjenme decirles qué es lo que tengo escrito aquí. Vamos a trabajar el día de hoy, ahorita en este momento, vamos a iniciar con el punto número 2 de nuestra estatura. El punto número 2 tiene por título Propósito en la lucha de los espíritus dragón. Sobre este número 2 vamos a ver inciso A. El inciso A tiene por título Los espíritus dragón acusan la naturaleza de Dios. Vuelvo a repetirlo. Inciso A. Los espíritus dragón acusan la naturaleza de Dios. Esto es lo que vamos ahorita a tomar para nuestro estudio. Vamos a iniciar con esta porción. Los espíritus dragón acusan la naturaleza de Dios. Y pues, amados hermanos, el primer objetivo en la batalla que Lucifer libra mediante su ejército de espíritu dragón, pues en este caso es acusar y quejarse de la santa naturaleza de nuestro Dios. Déjenme hacer una pequeña observación a manera de que ustedes retomen parte de todo este estudio que hemos estado teniendo en algunos momentos. Recordarán ustedes que hace unas semanas atrás estuve dando a ustedes un estudio titulado
venciendo al dragón. No me acuerdo si era así o era cómo vencer al dragón. Bueno, como quiera que sea, cómo vencer al dragón. Recordarán ustedes que estuve hablando sobre esa naturaleza del dragón y en algunos momentos me daba yo a la tarea de mencionar, en este caso, algunos aspectos relacionados, óiganme bien, relacionados a de que yo les comentaba y les decía, si Dios lo permite, voy a hablar con ustedes sobre los espíritus dragón. Ustedes pueden ver, hermanos, que cada naturaleza demoníaca cuenta con sus respectivos ejércitos. Por ejemplo, hablando de Lucifer, él tiene sus ejércitos. Si hablamos de la serpiente tiene sus ejércitos. Si hablamos del diablo, el diablo también tiene sus ejércitos, y así sucesivamente podemos ir viendo cómo cada uno de ellos tiene su respectivo ejército. En este caso, nosotros estamos hablando sobre la revelación de los ejércitos dragónicos, ¿verdad? Los demonios dragónicos, los ejércitos dragónicos, espíritus dragónicos, que están al servicio del dragón, en este caso de Lucifer, quien adquirió la naturaleza dragónica del Leviatán. Tienen que comprender, hermanos míos, que Leviatán y Lucifer no son la misma persona, no son los mismos seres, son distintos, son diferentes. Ya lo he predicado. Ustedes pueden buscar en YouTube los estudios titulados, ¿verdad?, acerca de, dijimos, la naturaleza leviatánica, algo así sobre Leviatán, que fue un estudio que ya está en YouTube. Son más de 30 estudios continuados, ¿verdad?, hablando de la naturaleza pues del Leviatán. Entonces, ahora estamos estudiando sobre los ejércitos del dragón, porque el dragón, Lucifer, no puede bajar a la tierra, él no puede estar en la tierra. Entonces él maneja un gigantesco ejército llamado espíritus dragón, con los cuales él hace estragos en la vida del creyente, etc. Así que nada más con esta pequeña acotación quiero dejar claro este punto para que podamos entonces internarnos en lo que sigue. Vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Job. Vamos a Job capítulo 30, versículo 19 al 29. Así que mis hermanos de internet, por favor, vayan ustedes a Job capítulo 30. Job capítulo 30, versículo 19 al 29, del 19 al 29. Y ustedes van a ver aquí, amados míos, ustedes van a poder darse cuenta cómo está esta palabra de Dios para vuestra instrucción. Voy a leer mientras que ustedes, mis hermanos de internet, también lo leen juntamente conmigo. Dice la palabra de Dios: derribóme en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes. Preséntome y no me atiendes. Haste tornado cruel para mí. Con la fortaleza de tu mano me amenazas. Levantásteme e hiciéronme cabalgar sobre el viento, y disolviste mi sustancia, porque yo conozco que me reduces a la muerte y a la causa determinada a todo viviente. Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. Clamarán los sepultados cuando él los quebrantare. No lloré yo al afligido, y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, la oscuridad vino. Mis entrañas hierven y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Denigrado ando y no por el sol.
levantándome en la congregación y clamado, he venido a ser hermano de los dragones y compañero de los búhos. ¡Wow! Hermanos, créanme que estos versículos son verdaderamente fuertes, son tremendos. Déjenme decirles, aunque de alguna manera estamos viendo un punto interesante, como ya lo ven aquí en color azul, los espíritus dragón ajustan la naturaleza de Dios. Si ustedes recuerdan y si están siguiendo la trayectoria de esto, si ustedes no tienen los estudios anteriores a este que estamos viendo ahorita aquí, hermanos, pues mi hija anoche los estuvo subiendo, ¿verdad? A través de, los estuvo subiendo a YouTube, y pues gracias a Dios por la vida de mi hija que ella tiene la responsabilidad, el cargo de subirlos a YouTube. Y gracias a Dios porque ustedes pueden regresar a los estudios anteriores, y ustedes van a ver que este inciso converge perfectamente con lo que estamos viendo aquí en estos dos del punto anterior. ¿Y saben por qué se los digo? Cuando dice, he venido a ser hermano de los dragones y compañero de los búhos. Cuando estaba hablando a ustedes acerca de la lechuza, de los búhos, etcétera, veíamos que Dios había comparado a la nación de Israel. Su lamento de ellos era semejante al del búho cuando se levantan en contra de Dios, se levantan en contra de la naturaleza justa, santa, o dicho de otra manera, se levantan en contra, ¿verdad?, de cómo y de qué manera Dios gobierna nuestra vida, y siempre estamos quejándonos en la forma y manera en que cómo gobierna Dios nuestras vidas. Yo les recomiendo, hermanos, que busquen en YouTube los estudios anteriores que abarcan estos dos incisos, y déjenme avanzar un poquito más, y ustedes están viendo aquí en estos versículos cómo Job acabó por ser espiritualmente orgulloso por las exaltadas bendiciones que Dios había derramado sobre su vida. Así que en consecuencia tuvo que ser humillado para que pudiera seguir adelante en su desarrollo moral, pero ahora en el ámbito de la humillación, en el ámbito de la escasez, en el ámbito de la pobreza. Y es ahí donde mayormente, mis hermanos, yo he tomado mucho énfasis para presentarles a ustedes este pensamiento. Cuando nosotros estamos llenos de bendición, llenos de prosperidad, nos acercamos, hermanos, a un precipicio sin fondo llamado el orgullo. Y cuando nos acercamos al precipicio, hermanos, es porque si no hemos aprendido a ser humildes, generosos, benévolos, misericordiosos, compasivos con el menesteroso, hermano, si no hemos aprendido esta posición, pronto nos iremos por el precipicio que espera a los orgullosos, vanidosos, soberbios, tanto en el ámbito natural como en el ámbito espiritual. Así que, hermanos, nosotros debemos saber comportarnos. Si tú eres una persona que Dios te ha dado poder en oración, si Dios te ha dado un ministerio, por pequeño que éste sea, y como dice el Señor, si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero si en lo poco no has sabido conservar la cordura, no has sabido conservar la humildad, hermano, ¿qué pasará si Dios te diera un ministerio más grande? Hermano, nos convertiremos en el gigante más grande del orgullo, hasta que Dios no le quede otro remedio más que hacer lo mismo que hizo con Job, de llevarlo al estado de humillación, al estado donde él tenía que despojar a Job de todo lo que Dios le había provisto. Pero vean ustedes la inmadurez cuando no sabemos caminar con madurez en la abundancia. Rápidamente, cuando Dios le quitó a Job
no lo suyo, o sea, no lo suyo de Job. Dios nunca despojó de nada a Job, porque Job y de Job no era nada, porque todo venía de la mano de Dios. Dios solamente tomó lo que era suyo y que le estaba haciendo daño a Job, llenándose de un orgullo bastante desmedido. Y vean cómo terminó cuando vio que Dios tomó lo suyo. Cuando Dios tomó lo suyo que le había dado a Job, vean cómo actuó Job. Rápidamente se convirtió en hermano de los dragones y compañero de los búhos, poniéndose a aullar y a lamentar en contra de Dios lo que Dios había hecho en la vida de él. De modo que entonces, amados míos, acusó a Dios de mantener silencio de piedra ante sus quejidos y lamentos dragónicos. De esa manera fue como él censuró la santa naturaleza de Dios, diciendo que él lo odiaba y perseguía, enviando nuevos castigos sobre él todos los días. Dijo: Señor, tú me aborreces, tú me odias, cuando que yo toda la vida he sido bueno y he hecho cosas buenas toda la vida. Censuró la naturaleza de Dios y él estaba acusando a Dios, de manera que entonces, mis hermanos, Job acusó a Dios de levantarlo como una hoja es elevada por el viento y luego arrojada a la tierra, un hombre hecho pedazos, y acusó a Dios de querer disolverlo con el viento, con ese viento tempestuoso de las aflicciones. Pero hermanos, ninguna de las acusaciones de Job contra Dios eran ciertas. La verdad es esta: Dios quería disolver solamente la soberbia de Job, el orgullo de Job, su vanidad de Job, todo eso. Amados, cuando desconocemos la naturaleza de Dios, cuando desconocemos la verdad de Dios, amados míos, nunca aceptaremos de la misma manera como Job, seremos semejantes a él, nunca aceptaremos. Al principio él comenzó bien y dijo: ¿qué? ¿Solamente recibiremos de Dios el bien? ¿Nos sentiremos satisfechos recibiendo solamente de la mano derecha de Dios el bien? Y cuando Dios quiera descargar su mano derecha sobre nosotros, que es el mal, ¿recibiremos solamente el bien y el mal lo menospreciaremos? Hermanos, esta es una de las causas por las que mucha gente no quiere seguir a Dios, porque Dios es un Dios de equilibrio perfecto. Dios sabe cuándo necesitas los rayos de sol de exaltación de su mano derecha, pero también Dios sabe en qué momento va a venir el mal de Dios, y mal no significa pecado, mal simplemente, de que ahorita se dice de otra forma, pero cuando Dios viene con el mal, viene con la noche, con la humillación. Hermano, ¿cuántas veces necesitas tú? Hay veces ni siquiera anochece, pero ya deseas que caiga la noche para ir a tu camita, porque estás exhausto, ya no tienes fuerza para continuar. ¿Te imaginas si no existiera la noche, la humildad, el mal? La noche es un sinónimo, es un equilibrio, es un balance. Cuando Dios sabe que has trabajado todo el día, entonces misericordiosamente Dios abre su mano del mal, que es la noche. ¿Y cómo te cae la noche? ¿Cómo te cae la noche? ¿No acaso la disfrutas? ¿No acaso tienes un grande satisfacción cuando llega la noche y dices: bendito sea Dios, ya vino la noche? Eso es cuando Dios abre su mano derecha, como ahorita que ya amaneció, por decirlo así. Dios dice: ya estás reparado, ya estás restaurado, ya estás listo para hacer tus labores cotidianas. Ahí está el placer de Dios derramando la luz de un nuevo día. Y Dios va preparando, por decirlo así, en su mano izquierda el dolor. ¿Cuál es el dolor? La noche reparadora que vendrá a tu vida. Ahora déjame presentártelo de esta manera. Cuando dígase de esta forma, dígase de esta manera:
Cuando durante el día tú te has dado a la tarea de pecar, de hacer cosas malas, malignas, perversas, etcétera, no importa el grado que sea. Aún así, cuando Dios ve que estás atestado de pecado, cuando Dios ve que estás lleno de pecado, pecado que te ha causado placer, pecado que te ha causado esa satisfacción y esa vanidad y esa arrogancia, pero al final de cuentas, ese pecado empieza a ceder, empieza a oler mal, empieza a ser una carga pesada para tu vida, y por eso mucha gente se suicida, se quitan la vida porque no soportan esa carga. Entonces Dios dice, ven, trae tu carga a mí, pero ¿sabes cómo actúa Dios? Actúa arrancándote esas costras de pecado, arrancándote fuertemente esas costras de pecado, en donde tú dices, me odias Dios, me odias, me odias. Y empiezan los lamentos del búho, de la lechuza, diciendo, si me amaras, Señor, por lo menos me anestesiarías para quitarme todo eso. No, hermanos. Es el mal entendimiento que mucha gente tiene acerca del árbol del bien y del mal. Y como no entienden la Escritura, y como no han recibido instrucción sobre la naturaleza de Dios, descrita en el capítulo 45 de Isaías, versículo 7, entonces como nunca han entendido eso, hermanos míos, por eso es por lo que se vuelven ustedes como Job, hermanos de los dragones y compañeros de los búhos, para acusar, para maldecir, para blasfemar a Dios y su santo y justo gobierno en nuestras vidas. Hermanos míos, mientras Job estaba siendo afligido, los espíritus dragón de Lucifer lo llenaron con espantosa desesperanza y debilidad. Job había aprendido a servir a Dios bajo circunstancias y en la luz, pero más bajo circunstancias malas y en tinieblas. Job estaba ciego ante las situaciones que Dios estaba usando para su desarrollo moral, de su humildad en su corazón. O sea, lo que Dios no estaba ensañándose contra la vida de Job, sino contra aquellas razones, motivos, circunstancias que lo habían elevado al grado de convertirse en el más orgulloso que jamás había habido en la tierra. ¿Vieron eso? Es interesante, hermanos, cuando uno puede hablar sobre la vida de Job, cuando uno puede hablar sobre Job, es totalmente interesante ver a la gente que en su grande enfermedad, de su enfermiza percepción de la realidad, no aceptan en ningún motivo el bien de Dios en todo el entorno de la vida de Job. Terminan haciéndose hermanos de Job y diciendo, pobrecito, ay, pobrecito de mi hermano Job, ay Dios, ¿cómo puedes tener ese duro corazón de tratar así a mi hermanito Job? Ay, Señor, ¿quién dijera que tú eres amor? ¿Quién pensara que de veras en ti existe la misericordia y el amor? Vente, Job, hermano mío, aquí estoy para consolarte. ¿Saben quiénes en un sentido, en forma espiritual, fueron los espíritus dragón, compañeros de Job? Esos, sus compañeros, sus tres amiguitos, sus tres amiguis. Ustedes, hermanos míos, muchas veces ustedes son espíritus dragón, cuando tratan de dejar su veneno ponzoñoso en la mente de ciertas personas. Hay veces hasta personas que por internet siguen esta página. Ustedes no cesan de ser esos espíritus dragón, tratando de inyectar su veneno ponzoñoso, asqueroso, hermano, en la vida de hombres y mujeres que tienen una impresión, que tienen una idealización
de la familia cristiana, pero ustedes se empeñan en lanzar su veneno ponzoñoso, totalmente malvado, malévolo, y tratan ustedes de decir o de testificar lo que malvadamente ni siquiera saben de otras gentes para poder inyectar veneno y dañar la vida y el testimonio de otras gentes. Dios jamás tendrá piedad y misericordia de ese tipo de gentes que siempre andan buscando corazones débiles en donde sembrar la ponzoña y su veneno, haciendo poner por los suelos la reputación de la gente y la reputación de los demás. Esto es imperdonable, hermanos, porque está dentro de los 10 mandamientos. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Qué tremendo y qué satisfacción han de sentir esas personas de una manera momentánea cuando se dan a esa tarea malvada y perversa. Bueno, hermanos, lo bueno es que tenemos un Dios maravilloso. Así que miren, hermanos, ahora déjenme decirles, necesitamos hacer saber. No estoy tratando de desvirtualizar la vida de Job. Job fue quien era lo que dijo Dios que era. Es perfecto, mi siervo Job es perfecto. Perfecto hasta donde había crecido espiritualmente, se los he enseñado muchas veces. Así que Job estaba ciego ciertamente, mis hermanos, ante estas circunstancias de cómo Dios estaba humillando su corazón. Es interesante, hermanos, notar que Job no encontró fallas en Dios cuando eran otros los que sufrían. Cuando él veía a otros cómo sufrían, Job nunca encontró fallas en Dios, pero cuando le tocó a él recibir el pulgar de Dios sobre su espalda, cuando Job empezó a sufrir, como había visto sufrir a los demás, encontró que su interior hervía en quejas contra el santo manejo y gobierno de Dios sobre su vida. Job se dio a la tarea solamente de difamar a las demás gentes y difamar a Dios. Y es lo que yo acabo de decir hace un momento. Nos damos a la tarea de difamar a la gente cuando que en verdad sabemos que no son más que difamaciones. Job estaba tan enfermo como toda esa gente se da la tarea de hacer eso. Así que miren, hermanos, pronto empezó Job a levantarse en las montañas y empezar a aullar en lamentaciones y chillar como hacen los espíritus dragón, avestruces y lechuzas en contra de la naturaleza santa de Dios y de su recto, justo manejo de los asuntos en la humanidad. Es tremendo, mis hermanos, y estudiar este tema relacionado precisamente a los espíritus dragón es algo que nos debería motivar, mis hermanos, a estudiar con más ahínco, porque es una de las fallas más comunes, más populares, más manifiestas en nuestras vidas, como nunca jamás ha sucedido con otras cuestiones. Miren, hermanos, la lucha del dragón y su ejército de espíritus dragón no debe tomarse a la ligera, nunca lo hagan. Probablemente usted diga, bueno, el hermano Daniel toda la vida está hablando de demonios, está hablando de todo aquello. Si haciéndolo, vean su vida cómo está. Ahora no haciéndolo, como no lo hacen la mayor parte de pastores, que se dedican exclusivamente a hablar de diezmos, se dedican de hablar de prosperidad, se dedican de hablar de pare de sufrir, se dedican a hablar de que no aceptes si Dios te pone una enfermedad. Aprende a decir, Señor, lo rechazo, no lo quiero, yo no acepto que tenga esta enfermedad, así que a ver a dónde te la llevas. Todo eso son lamentos y chillidos de dragones, de espíritus dragón. Y si predicándoles, hermanos, las formas en que Satanás trabaja, ustedes siguen, creo, más peor.
Pues ¿cómo estarán las demás iglesias a las que nunca se les predica todo esto? Nunca deben tomar a la ligera, mis hermanos, no porque yo predique esta palabra, porque a mí no es a quien desprecian. ¿Yo quién soy? Yo no soy el verbo, yo no soy la palabra, solamente soy un vocero, el más humilde, el más tonto, el más ignorante de todos los voceros. Así que déjenme continuar. Cuando el caído Lucifer, fíjense bien, viene contra nosotros en su forma de dragón, o mediante uno de sus espíritus dragón, necesitamos reconocerlo, hermanos, a fin de poder resistirle, o de otra manera, sus palabras de mentira meterán nuestro razonamiento en grandes problemas delante de Dios y para con nosotros mismos. Es la historia de el progreso del peregrino. Cristiano tuvo que pasar por el valle de la humildad. Cerca del fin del valle, los demonios llegaron para murmurar en sus oídos todo tipo de blasfemias en contra de Dios y le atormentaron, haciéndole creer que él era quien estaba pasando por aquellas cosas tan horribles. Una persona, amados, puede estar hablando con Dios y de repente, como el estallido de una bomba, el dragón o alguno de sus espíritus dragón vienen para hacerle decir algo que no planeaban. Apenas están ustedes levantándose de la oración cuando brincan sobre ustedes estos espíritus dragón y le cambian. Hay una, digo yo, enfermedad mental, así la considero yo, llamada bipolaridad. ¿Nunca han pensado que la bipolaridad, antes de manifestarse como una enfermedad mental física, primero tuvo que haber venido de una bipolaridad espiritual? Cuando tú primero alabas a Dios y al rato estás blasfemando contra Él, simplemente porque ya se te cayó el martillo encima del dedo, o porque ya te salpicó el aceite en la cara o en el brazo cuando estabas cocinando. Estás cantando, estás alabando a Dios, gloria, gloria, aleluya, y haciendo tu guisado. De repente te brinca una burbuja de aceite y tu canto inmediatamente es bipolar. Rápidamente arremetes contra Dios, contra su palabra, contra la iglesia. La primera cosa que la gente tiene por hacer: ya no voy a la iglesia. Ya no voy a la iglesia. Eso es tan ridículo y tan espectacularmente ridículo que mejor ya ni digo nada. Pero bueno, cada quien manifiesta su forma delante de Dios. Así que miren, hermanos, déjenme decirles, el dragón siempre trata de tomar la lengua de una persona para que diga algo que no estaba en su mente consciente ni tenía intención de decir, y cuando esto sucede tenemos que resistirlo, hermanos, en algo que ya conocemos, el nombre, la naturaleza de Cristo Jesús. En su aflicción, déjenme decirles, Job derramó sus lamentos y quejidos contra Dios por lo que él había hecho. ¿Cómo no se había comportado con una euforia de gratitud a Dios cuando vio que Dios lo había colmado de tanta bendición? ¿Cómo no había actuado igual? ¿Cómo no lo alababa y lo glorificaba con tanto ímpetu como cuando blasfemó contra Dios? Hubiera equilibrado la balanza. Pero cuando estaba lleno de bendición y prosperidad, jamás se acordó de la naturaleza del Señor. ¿Saben de qué se acordaba? Se acordaba de lo bien que se sentía cuando alegraba el corazón de las viudas. Cuando las viudas lo veían pasar, ¿verdad? Y él se sentía que era la última Coca-Cola en el desierto. Eso sí se acordaba.
¿Y saben de otra cosa se acordaba? Cuando pasaba por las plazas y los jóvenes, los muchachos, se ponían de pie y le hacían reverencia. Pero cuando ya no había nada que darle a las viudas, puesto que estaba todo sarnoso, roñoso, todo lleno de sarna, ni todo mugroso y granoso, las viudas ya no lo deseaban. ¿Quién iba a querer un hombre así? Y los jóvenes solamente se reían de él, de su condición. ¿No acaso esto es la peor humillación que nuestro yo carnal puede sufrir? Cuando ya estamos viejitos, así como este cárcamo que se está hablando, ya que puede alegrar el corazón de alguien, ya que puede alegrar el corazón de alguien, ya de nadie, ya sin dientes, pelón, feo, todo avejentado, canoso, enfermo. Entonces, ¿creen que ahora voy a alegrar el corazón de alguien? Nadie se fija en este inútil persona, nadie. Y no lo estoy diciendo para quejarme, simplemente estoy aceptando que Dios hace nacer, crecer, desarrollar y al final viene el decrecimiento. Estoy en mi decadencia ya, estoy ya en el tiempo de bajar y voy bajando alegremente, cantando salmos a mi Dios. Así que hermanos, véanlo todo esto. Así que Job estaba tan enojado que él pensó que tenía sobre él la eterna juventud. Y dijo, toda la vida voy a alegrar el corazón de las viudas. Toda la vida los jóvenes me van a ver con respeto y todo aquello. ¿Se han dado cuenta? No sé por qué. Y yo ya lo comprobé. ¿Se han dado cuenta que hasta los perros le ladran a los viejitos? Está un perro ahí en la banqueta cruzadito de sus brazos durmiendo y oye los pasos de un viejito y le ladran. Y les digo que ya lo comprobé porque a mí me hacen lo mismo ya los perros. Ya también me ladran los perros a mí, ¿verdad? Pero no a los jóvenes. Y estoy hablando la verdad, mis hermanos, no estoy hablando con sarcasmo, estoy hablando la verdad, ¿verdad? ¿Quién pondría sus ojos en este cárcamo? Nadie. En este carcamán, como luego dicen. Pues sí, exactamente, cuando viene todo aquello. Y vean entonces la vida de Job, hermano, es muy intrínseca para comprenderla, para entenderla, y para lograrlo solamente se necesita el Espíritu de Dios y la revelación de la palabra para que nos muestre cómo está todo esto que Dios nos está dando. Es maravillosa la vejez, es hermosísima cuando se sabe llevar, cuando se sabe aquilatar, cuando se sabe equilibrar. Así que miren, amados míos, dentro de todo eso que Dios estaba haciendo, acusó a Dios de ponerlo en el lugar bajo de la humildad, sin una causa justa. Él dijo, ¿qué te he hecho a ti, oh Dios? ¿Qué te he hecho para que ahora tú me lleves a esta situación? Y solo para satisfacer su propio maligno placer. Job hizo un berrinche como si se tratara de un niño mimado. Acusó a Dios de ser cruel con él y de no hacerle caso, cuando en realidad él estaba disolviendo la sustancia carnal de su orgullo temporal para darle la sustancia eterna de su humildad. Mediante su carne no crucificada, Job se convirtió en hermano de los espíritus dragón y lechuza. Aún siendo creyente en Cristo, amados míos, nosotros también hemos sido culpables de la misma cosa. Hemos permitido que la carne nos haga compañeros de los espíritus dragón y de espíritus avestruces o lechuzas. Hemos pasado noches en vela con las entrañas sirviendo y quejándonos contra las bondades de nuestro Dios. Amados míos, es importante que estemos conscientes
de la necesidad de luchar contra las actitudes y disposiciones de nuestra inmunda carnalidad, porque nuestra carne no crucificada, hermanos míos, cuando no hemos crucificado suficientemente nuestra carne, es esta la que se convierte en hermanos de algún espíritu dragón. Hermanos, el objetivo del dragón, de estos espíritus dragón, es censurar la naturaleza de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué Dios no me da lo justo? ¿Por qué no Dios me da lo que yo le pido? ¿Por qué Dios me lo da forzosamente conforme a los gustos y antojos y caprichos de Él? ¿Por qué me da lo que yo no le estoy pidiendo? Y empezamos a blasfemar y empezamos a convertirnos en hermanos de estos espíritus dragón, amados míos. ¿Y saben todo dónde vienen a aterrizar esos espíritus dragón? ¿Saben dónde aterrizan esos espíritus dragón? En la carne no crucificada, en la carne no crucificada. Con cuánta razón el apóstol Pablo nos dejó la palabra cuando dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, porque Él se refugió en la muerte de Cristo. Él encontró un verdadero nicho, un verdadero placer meterse en la muerte de Cristo, y es donde estuvo librado y estuvo exento de ser tocado por los espíritus dragón. Amados, déjenme decirles, creo que ahora el reloj está en mi contra, me siento un poquito cansado, pero voy a seguir. Déjenme decirles, amados míos, Dios quiere, en verdad, Dios quiere que nos humillemos a nosotros mismos bajo su gobierno y bajo el manejo de nuestras vidas. Hermanos, Él quiere que el manejo de nuestras vidas esté sujeto bajo los pies de Él. Recuerden, amados míos, que este es el camino seguro. No hay otro refugio, no hay otro camino a donde ir más que el camino de la cruz. No hay otra senda donde ir más que el camino de la cruz, amados míos. Y saben una cosa, no importa en qué posición Dios nos ponga o lo haga con nosotros. Recuerde que siempre debemos humillarnos delante de Él. Y hermanos míos, la verdadera humildad evitará, oigan eso por favor, la verdadera humildad evitará que seamos compañeros de los espíritus dragón, cuyo propósito radica en reprobar y acusar la naturaleza de Dios. El espíritu que vitupera la naturaleza de Dios, amados míos, ese espíritu que todo el tiempo está vituperando la naturaleza de Dios, proviene de los espíritus dragón y lechuza, que se estiman a sí mismos más que sabios todavía que Dios en el manejo y gobierno de la creación. Hermanos, recuerden que cuando hablo de lechuzas, y cuando hablo de búhos, y cuando hablo de cigüeñas, y cuando hablo de sátiros, y cuando hablo de esos animales, estoy hablando de espíritus prehistóricos. Recuerden eso, nunca lo olviden. Y los espíritus dragón, amados míos, vienen para atacar después de que hemos redimido una hora de tiempo en el estudio de la palabra y en la oración, y cuando mediante esos momentos utilizados en el espíritu y en la palabra hemos acrecentado nuestro hombre espiritual, dándole mayor crecimiento. ¿Ven ustedes lo que acabo de decir? ¿Ven lo que estoy diciendo? ¿Cuántas veces aman ustedes su cama más tiempo del debido? Y vienen los espíritus dragón y te dicen: ámate a ti mismo, estás muy cansado, estás muy cansada, ámate a ti mismo. ¿Sabes qué? No vayas a la iglesia. El domingo es un día familiar, el domingo es un día para convivir con la familia. Mira, toda la semana no convives con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus nietos. No vayas a la iglesia el domingo. Dios sabe, Dios fomenta, Dios quiere que haya armonía y convivencia con la familia. ¿Para qué pierdes tu tiempo en oración si Dios ya sabe tus necesidades?
¿Para qué quieres leer más la Biblia si con lo que sabes ya es suficiente? Hermano, estas son canciones que la mayor parte de la gente nunca sabe discernir. ¿Cómo? ¿Te vas a ir al templo cuando va a venir tu hijo? ¿Cuando va a venir tu nuera? ¿Te vas a ir a tu templo ahorita que van a venir tus nietos, a los cuales tienes 3 días de no verlos? Hermanos, si ustedes no pueden discernir esas canciones, esas tonadas, de dónde vienen, ¿no te has puesto a pensar qué lazos atan tu vida? ¿No te has dado cuenta qué lazos atan tu vida cuando te dicen, pero te atreverás a regresar a tu iglesia sabiendo lo que te hicieron? ¿Pretenderás? Y tú dices, no voy por dignidad, no vas por tu estúpido orgullo, por tu estúpida arrogancia, porque eres estúpidamente altivo y soberbio. Esa es la verdad. Disciérnelo, mi hermano, disciérnelo, mi hermana. Esa es la verdad, esa es la puritita verdad. Que no lo quieras entender porque estás gravemente enfermo de tu percepción de la realidad, esa es otra cosa. Pero esa es la verdad. Y mira que gracias a Dios nadie somos importantes en ningún lado, no somos necesarios en ningún lado. Cuando tú te vas rápidamente, Dios, si no trae otra alma, pondrá un espíritu procedente de Dios que tome tu lugar, pero su nombre es alabado y glorificado. Y claro, no por ti, Dios lo hará para beneficio de aquella cosa, o persona, o alma, o espíritu, o ser. Así que hermanos, déjame decirte, es importante que estemos conscientes de la necesidad de luchar contra las actitudes de todo esto. Dios quiere que nos humillemos, amados míos, y los espíritus dragón están a la orden del día, eso tienes que saberlo. Vienen para atacar todos los momentos que nosotros hemos dado para nuestro Dios. ¿Y qué pasa cuando termina el culto y regresas a tu casa? ¿Y qué te dicen los espíritus dragón? ¿Ves? Te lo dije, no hubieras ido, ya hubieras terminado de lavar la ropa, ya hubieras terminado de escombrar el closet, ya hubieras terminado de repellar esos agujeros que están ahí en tu pared. Ah, pero ahí vas y levantas el nombre de Dios, cuando que Dios no te necesita, porque Dios tiene ángeles, querubines, serafines, tiene congregantes en el mundo entero. El que tú hayas ido no engrandeció más a Dios. Y uno siempre está creyendo todo eso. Uno siempre está creyendo todo eso. Así que, amados hermanos, déjenme decirles, es triste cuando no reconocemos la verdad de Dios. Y la doctrina mentirosa del dragón, oigan esto, la doctrina mentirosa del dragón nos dice si hemos pasado un tiempo delante de Dios orando en la palabra, y no deberíamos experimentar pruebas ni sufrimientos, de manera que cuando nos vienen problemas y sufrimientos, después de que hemos sido fieles en el estudio de la palabra y en la oración, supuestamente tendríamos una razón justa para quejarnos y lamentarnos contra Dios, según ese tipo de espíritus. ¿Sí quedó entendido? Quiere decir, hermanos, que después de que, voy a ponerles yo como ejemplo, después de que estoy aquí predicando, después de que estoy aquí, yo recuerdo cuando me pasó ese accidente. Había estado conduciendo a unas personas en el Evangelio de Jesucristo. Finalmente, esta familia aceptó a Cristo. Ni siquiera me dio tiempo de desayunar porque fue temprano y estuvieron ahí conmigo más de 1 hora. Después me puse a trabajar la carpintería y me di cuenta que me faltaba un material y tuve que ir a comprar el material. Después de comprar el material, se me viene encima esta combi. Tardé 1 año en regresar con el material a casa. ¿Y qué es lo que pasa por la mente de uno? Y eso que estaba predicando. ¿Y qué vienen a decirte esos espíritus dragón? ¿Ya viste con qué te pagó tu Dios? ¿Ya viste con qué te pagó tu Dios? Y mira, hasta ni desayunar
hasta ni esto, ni aquello, ni lo otro. ¿A dónde? ¿A dónde? Ah. Sí. Entonces, ¿se dieron cuenta de eso? ¿Se dieron cuenta? Y vienen estos espíritus dragón, ya viste, y con eso te paga tu Dios. Todavía de que llevaste almas a su reino, llevaste almas a su altar bajo sus pies, mira con qué te pagó. Ahí estás, mira, con las piernas quebradas. Amados, esta es una verdad que necesitamos oír todos. Y eso que estabas hasta predicándole a las almas, allí estás haciéndolas llorar con las palabras que les dices. Así que para terminar, amados míos, déjenme decirles, el Señor Jehová nuestro Dios, bendito su santo nombre, siempre permite que el dragón mande sus espíritus a probarnos. Y si vamos o no, hermanos, y si vamos o no a acusarlo falsamente, Dios tiene un propósito puro al permitir que sus hijos experimenten la lucha contra el dragón, porque intenta que este sea una bendición para su crecimiento espiritual. Amados, si Dios quiere mañana, pues continuaremos. Pienso que esto nos puede ayudar bastante, mis hermanos, en nuestro caminar con el Señor. Pidámosle a Dios la determinación firme, determinante, amados míos, de saber que el Señor siempre está guardando nuestras vidas. No nos quejemos, mejor tratemos de entender y comprender, Señor, ¿qué es lo que quieres quitar de mi vida? ¿Qué es lo que quieres deshacer de mi vida, Señor, que no te está agradando a ti? A mí me será muy satisfactorio, muy agradable, pero si a ti no te está gustando, Señor, entonces ven, quítalo de mi vida, quítalo de mi corazón. Esto hubiera sido más fácil para la vida de Job. Hubiera sido más fácil para él. Así que, hermanos, oremos. Pidamos a nuestro Dios que Él cambie, que Él transforme nuestra vida y dejemos que Él haga una obra admirable en nuestro corazón. Nuestro bendito Dios y Padre eterno, yo quiero agradecerte, mi Dios, por esta hermosa palabra. Yo sé que muchas de las veces las palabras que hablo pueden ser aguijones duros para la carne de alguien o de muchos. Yo sé que estas palabras que hablo, Señor, pueden ser verdaderos aguijones o clavos hincados que resistirá la carne de aquellos que están oyendo este mensaje. Pero, Señor, cuando tú quieres que la palabra sea escuchada, no necesariamente vas a usar mi vida para decir las cosas, puedes usar a cuantos tú quieras y no agotarás recursos para que nuestro corazón, para que nuestros oídos escuchen lo que tú quieres que oigamos. Perdónanos, mi Dios, por la dureza de nuestro corazón. Perdona la dureza de nuestro corazón que siempre se está defendiendo, oponiéndose en contra de tu gobierno y tu naturaleza santa, mi Dios. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos que por internet escuchan esta palabra. Sana nuestra lengua, Señor. Sana nuestro corazón de tanta maldad que hay en ella, de tanto veneno ponzoñoso que dejamos en el corazón, en la mente, en la vida de los demás, cuando nos referimos a nuestros hermanos en Cristo. No nos medimos para difamarlos, no nos medimos para hablar maldades e incoherencias. Perdona, Señor, esas lenguas, perdona esas gentes malvadas, perdona a esos gentes, hombres o mujeres, que se dedican a difamar la vida de los demás. Perdónalos por amor de tu santo nombre, porque echar por tierra la reputación de alguien es una deuda muy grande, Señor, que tú jamás perdonarás. Ayúdanos a ser limpios en pensamientos, en intenciones, en muchas cosas en las que a ti no te agradan, mi Dios. Yo te doy gracias, mi Dios, y te alabo y te glorifico en el nombre glorioso de Jesucristo. Gracias, Dios.
Ahora, Padre, te ruego y te suplico que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno, aún y siempre, hasta el día en que tú vengas, Dios. Gracias. Amén, amén, amén. Amados míos, que Dios los bendiga. Si Dios lo quiere, si Dios lo permite, y si las circunstancias del tiempo lo permiten, hoy por la tarde, a las 6 de la tarde, estaré nuevamente con ustedes, dándoles el mensaje y la hermosa palabra del Señor. Que Dios los bendiga.